Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a sumergir en unas páginas fascinantes de Immanuel Kant, un filósofo que se hizo preguntas enormes, ¿verdad? ¿Cómo sabemos lo que sabemos? Exacto. ¿Viene todo de fuera de la experiencia o ya traemos algo puesto, digamos? Justo. Y los textos que tenemos hoy tratan una distinción suya que es fundamental: la diferencia entre juicios analíticos y sintéticos. Y esa categoría tan especial, tan kantiana, los sintéticos a priori. Suena un poco a trabalenguas al principio, pero es el meollo de la cuestión. Pues esa es nuestra misión hoy, intentar desentrañar qué son estas cosas y por qué Kant pensaba que eran cruciales, no solo en filosofía, sino para entender cómo funcionan ciencias como las matemáticas o la física. Así que, vamos a ello. Venga. Kant, para empezar, pone un poco de orden en cómo hablamos del mundo, en lo que él llama juicios, y distingue dos tipos principales. Primero, los juicios analíticos. El ejemplo que da es muy claro. Todos los cuerpos son extensos. Claro. La idea de extensión, de ocupar espacio, pues ya está dentro del concepto cuerpo. No hace falta mirar fuera, digamos, solo analizar el concepto. Efectivamente. Kant dice que sirven para la claridad en los conceptos. Es como desplegar algo que ya estaba ahí, implícito. Pero, y esto es importante, no amplían nuestro conocimiento. No añaden información nueva sobre el mundo. Exacto. Son como decir un triángulo tiene 3 ángulos. Ya está en la definición. Y se basan en la lógica pura, en no contradecirse. Por eso son a priori, no necesitas experimentar para saber que son verdad. Vale. Y frente a estos están los juicios sintéticos. El ejemplo de Kant. Todos los cuerpos son pesados. Aquí la cosa cambia, ¿no? Sí, aquí sí, porque pesado, la pesantez, no está necesariamente incluida en la idea general de cuerpo. Podrías pensar en un cuerpo solo como algo extenso, sin meter todavía el peso en la ecuación. Entonces, este juicio sí que añade algo nuevo. Conecta, sintetiza el sujeto, cuerpo, con un predicado, pesado, que no estaba ahí de antemano. Amplía lo que sabemos. Y aquí Kant señala algo clave, que se ve en los textos. Los juicios que sacamos directamente de la experiencia son siempre así, sintéticos, lo dice tal cual. Los juicios de experiencia como tales son todos sintéticos. Claro. ¿Cómo sabemos que las cosas pesan? Pues tocándolas, levantándolas, viéndolas caer. Exacto. La experiencia es esa X, esa fuente externa al concepto inicial de cuerpo que nos permite unirlos, vincular cuerpo y pesadez. Ahora, ojo, esta unión que hace la experiencia es Contingente. contingente. ¿Qué quieres decir? Pues que no es lógicamente necesaria. Podríamos en teoría imaginar un universo con cuerpos sin peso, y no sería una contradicción como decir un círculo cuadrado. La experiencia los une, pero podría ser de otra manera. Entendido. Y aquí es donde canta el gran salto, ¿verdad? Porque si los juicios que amplían el conocimiento, los sintéticos, dependen de la experiencia, ¿qué pasa con algunas afirmaciones que hacemos? Ajá. Afirmaciones que parecen añadir conocimiento, pero que las decimos con una seguridad, una necesidad, una universalidad, que la experiencia por sí sola como que no puede dar. Ahí está el quid. Esos son los famosos juicios sintéticos a priori. Sintéticos porque el predicado añade algo nuevo al sujeto, o sea, amplíen el conocimiento. Pero a priori porque los afirmamos como necesarios y universales, no como una simple generalización de casos vistos. ¿Y el ejemplo estrella cuál era? El que siempre se cita. Todo lo que sucede tiene una causa. A ver, parémonos a pensarlo como lo haría Kant. Está la idea de causa metida lógicamente dentro del concepto algo que sucede. Pues no, directamente creo. Puedo pensar en un evento y ya. No necesariamente pienso y tuvo una causa. Exacto. Analizar evento no te lleva forzosamente a causa. Por tanto, el juicio es sintético. Añade algo. Pero, ¿cómo lo afirmamos? Decimos, tiene que tener y todo lo que sucede. Esa necesidad y universalidad no pueden venir solo de haber visto muchas veces que una cosa sigue a otra. La experiencia te da sucesiones, pero no la conexión necesaria para todo caso futuro. Justo. Y esto nos lleva al corazón del problema kantiano, a buscar esa incógnita X para estos juicios. Si no es la experiencia la que nos permite hacer esta conexión sintética y necesaria, ¿qué es? ¿En qué nos apoyamos? Kant se pregunta literalmente,
¿Mediante qué es posible la síntesis? Y no es una pregunta académica sin más, ¿eh? Para nada. Para Kant, de la respuesta a esta pregunta depende todo el propósito último de nuestro conocimiento especulativo a priori. Es decir, si podemos o no tener un conocimiento nuevo que sea seguro, universal y que no venga solo de la experiencia. Es el gran desafío. Vale, o sea, no es solo filosofía pura y dura. Kant dice que estos juicios, los sintéticos a priori, son como los cimientos invisibles de las ciencias más serias. Exactamente. Son el andamiaje, como dices. Empecemos por las matemáticas. Aquí Kant es bastante radical, ¿no? Dice que todos los juicios matemáticos son sintéticos a priori. Por ejemplo, 7 + 5 = 12. Sí, eso choca un poco al principio. Uno piensa, hombre, 7 y 5, pues claro que dan 12, está ahí metido. Pero Kant dice que no, que el concepto 12 no sale solo de analizar la unión de 7 y 5. Entonces, ¿cómo llegamos al 12? Necesitamos algo más. Él lo llama una intuición. No entra aquí en detalles, pero podemos pensar en ello como una especie de construcción mental activa. Quizás visualizar las unidades, agruparlas. No basta el análisis puro, hay que hacer algo mentalmente para llegar al resultado. ¿Es sutil, eh? Mucho. Insiste en que, aunque pensemos necesariamente que 7 + 5 es 12, el ser 12 no está contenido en la suma de 7 y 5. Se le añade algo nuevo mediante esa operación mental, esa intuición. Y como no depende de ver 7 y 5 por el mundo, es a priori. Y lo mismo pasaría con la geometría, imagino. La línea recta es la distancia más corta. Exacto. Es sintético, añade más corta a línea recta entre dos puntos y es a priori. Lo damos por universalmente válido. Vale, matemáticas cubiertas. Pero Kant no se queda ahí. También ve estos juicios en la ciencia de la naturaleza, en la física. Desde luego. Sostiene que la física también se basa en principios fundamentales que son sintéticos a priori y da ejemplos muy concretos. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, en todas las transformaciones del mundo corporal, la cantidad de materia permanece inalterada. La ley de conservación de la materia. O, en toda comunicación del movimiento, la acción y la reacción tienen que ser siempre iguales. La tercera ley de Newton, vamos. Eso es. Kant dice, fíjate en la necesidad, tienen que ser, y el carácter a priori. No son solo generalizaciones de experimentos. Pero insiste, también son sintéticos. ¿Por qué sintéticos? Toma el ejemplo de la materia. Dice, en el concepto de materia no pienso la permanencia, sino solo su presencia en el espacio. O sea, para afirmar que la materia se conserva, tenemos que salir del concepto básico de materia y añadirle algo nuevo a priori, la permanencia. Entiendo. Estas leyes formarían la parte pura de la física, sus cimientos no empíricos. Justo. La física pura o rationalis, como la llama. Y queda la metafísica. Aquí Kant es más crítico con su estado, ¿no? Sí, la ve como un campo de batalla, llena de líos, apenas ensayada, dice él. Pero considera que por su propia naturaleza, por lo que quiere hacer, la metafísica debería basarse en juicios sintéticos a priori. ¿Por qué? Porque su objetivo último no es solo aclarar conceptos abstractos como sustancia o causa, que ya podríamos tener a priori. Su ambición es ampliar nuestro conocimiento más allá de donde llega la experiencia. Ir donde la experiencia no puede seguirnos. Exacto. Pone el ejemplo de el mundo tiene que tener un primer comienzo. Ese tiene que tener busca ser una verdad necesaria, a priori. Y claramente, tener un primer comienzo no está incluido en el concepto de mundo. Es sintético. El fin último de la metafísica, según Kant, es establecer juicios de este tipo. Y todo esto nos lleva al gran problema. Al problema propio de la razón pura, sí, que Kant formula de manera muy directa. ¿Cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? Esta es la pregunta clave, la clave de bóveda de todo. Y dice que la metafísica ha fracasado hasta ahora por no haber encarado bien esta pregunta. Precisamente, por no haberla planteado claramente, por confundir a menudo lo analítico y lo sintético. Dice que la metafísica se sostiene o cae con la solución de este problema. Es así de radical. Y aquí es donde menciona a Hume, ¿verdad? Sí, reconoce que David Hume fue el que más se acercó a este problema. Sobre todo cuando analizó la conexión causa-efecto.
Que Hume dijo que era cosa del hábito de la costumbre, no algo que pudiéramos saber a priori. Exacto. Y eso le llevó al escepticismo sobre la metafísica, a verla como una mera ilusión. Pero Kant cree que Hume se quedó corto, ¿En qué sentido? en que no vio que el problema era más general. Si Hume se hubiera dado cuenta de que su argumento contra la causalidad a priori también se aplicaría a las matemáticas, que para Kant se basan en juicios sintéticos a priori, su propio buen entendimiento, dice Kant con un poco de ironía, le habría frenado. Claro, negar la certeza de las matemáticas era pasarse de frenada, incluso para Hume. Eso piensa Kant. Entonces, resolver la pregunta de cómo son posibles los juicios sintéticos a priori es responder también a ¿cómo es posible la matemática pura? ¿Y cómo es posible la física pura? Exacto. Y para estas dos, Kant es un poco más pragmático. Dice, bueno, como existen, como son realmente dadas y funcionan, pues su posibilidad está demostrada por los hechos. Aunque admite que se podría discutir si todo en física es puro a priori. Sí, pero insiste en que ejemplos como la conservación de la materia o acción-reacción bastan para mostrar que hay una base a priori y sintética en la física, esa física pura. Pero con la metafísica la cosa es diferente. Su historia de fracasos pone en duda que pueda ser una ciencia. Ahí está la diferencia. No podemos dar por sentada su validez como ciencia. Pero, y esto es importante, Kant sí cree que la metafísica es real en otro sentido, como una disposición natural, metafísica naturalis. Una tendencia inevitable de la mente humana. Algo así. Dice que la razón humana, por necesidad propia, no por vanidad, se hace preguntas que van más allá de la experiencia. ¿Tiene el mundo un comienzo? ¿Hay un ser supremo? ¿Somos inmortales? Preguntas que surgen solas, ¿vamos? Eso es. Por eso dice Kant, siempre ha habido en el mundo algo metafísico y lo habrá siempre. Es inevitable que nos preguntemos esas cosas. Vale, pero que nos las preguntemos no significa que podamos responderlas bien. La historia muestra más bien lo contrario, ¿no? Contradicciones, disputas. Exacto. Por eso no basta con esa disposición natural. Necesitamos llegar a una certidumbre. O podemos saber algo sobre esos temas o tenemos que saber con certeza que no podemos saberlo. Hay que decidir sobre la capacidad de la razón aquí. Y eso nos devuelve a la pregunta clave, pero refinada. ¿Cómo es posible la metafísica como ciencia? ¿Puede ser algo riguroso o es solo un juego especulativo? Y la respuesta de Kant, su gran propuesta, es: necesitamos una crítica de la razón pura. Una crítica. ¿Qué significa eso exactamente para él? ¿No es criticar a otros filósofos, o sí? No principalmente. No es una crítica de libros o sistemas, aunque sirva para juzgarlos. Es algo más fundamental. Un autoexamen de la razón. Una investigación sobre la facultad misma de razonar. Sus principios a priori, de dónde vienen, hasta dónde llegan y, sobre todo, cuáles son sus límites. O sea, hasta dónde puede llegar y dónde tiene que parar. Precisamente. Por eso Kant subraya que su utilidad principal es negativa o rectificadora. No busca tanto darnos nuevos conocimientos directamente, sino más bien depurar la razón, protegerla de errores, decirnos cuándo y cómo es legítimo el conocimiento a priori. Es como trazar el mapa de nuestro propio entendimiento. ¿Y para esto usa esa palabra, trascendental? ¿Qué significa aquí? Llama trascendental a todo conocimiento que se ocupa no tanto de los objetos que conocemos, sino de nuestro modo de conocerlos, en la medida en que ese modo sea posible a priori. A ver si lo pillo. No es mirar el paisaje, sino mirar las gafas con las que miramos el paisaje. Esa es una buena analogía. La crítica trascendental estudia la estructura de nuestras gafas mentales, las condiciones a priori que hacen posible que tengamos experiencia y conocimiento estructurado del mundo, antes incluso de mirar nada concreto. Por eso es una propedéutica, una preparación para cualquier filosofía futura que quiera ser sólida. ¿Y Kant cree que esto se puede hacer, que podemos estudiar nuestra propia mente? Sí, es optimista en eso. Dice que el objeto de estudio no es la naturaleza infinita de las cosas, sino algo más manejable, nuestro propio entendimiento y su provisión de conocimientos a priori. Cree que esa provisión interna tiene una estructura finita y que, por tanto, podemos analizarla, juzgarla y delimitarla. Es una crítica de la facultad de la razón. Vale, entonces, resumiendo un poco el viaje. Kant parte de esa diferencia clave entre juicios analíticos, que solo aclaran, Y son a priori. y los sintéticos, que sí amplían conocimiento.
Y estos pueden venir de la experiencia, a posteriori. Eso, y aquí está el meollo. Pueden ser necesarios y universales, o sea, a priori. Y el gran reto es explicar cómo son posibles estos últimos, los sintéticos a priori. Exacto. Entender eso es la llave maestra para Kant, para ver por qué las matemáticas son seguras, cuáles son los cimientos no empíricos de la física y, sobre todo, para decidir si la metafísica puede ser una ciencia o no. Y al final de estos pasajes deja caer una idea. Intrigante, ¿no? Sobre las dos fuentes del conocimiento, sensibilidad y entendimiento. Sí, dice que quizá tienen una raíz común, pero desconocida. La sensibilidad, por la que recibimos datos, por la que los objetos nos son dados, y el entendimiento, por el que los pensamos con conceptos. Y sugiere, ¿y si la propia sensibilidad, nuestra forma de percibir, ya tuviera condiciones a priori? Esa es la puerta que abre. ¿Qué tipo de condiciones podrían ser esas? Condiciones que ya estarían estructurando nuestra experiencia antes incluso de que empecemos a pensar sobre ella, con categorías como causa o sustancia. Vaya, nos deja pensando, desde luego. Una exploración fascinante de cómo construimos nuestra realidad, que seguro da para mucho más. Sin duda, Kant solo estaba empezando a desplegar su mapa crítico.